Ya estamos con Alfonso Pratgay, gracias por venir. A vos, Maxi. Bueno, ¿qué está pasando en la economía? ¿Empieza a haber algunas diferencias dentro de la conducción económica? ¿Empiezan a expresarse esas diferencias con este tema de no prorrogar el blanqueo? ¿Uno puede llegar a esperar que haya cambios después de la elección? Mira, yo creo que hay dos fechas, ¿no? Está la del 11 de agosto, que implicó un golpe muy fuerte para el gobierno, y está los 90 días que terminaron el 30 de septiembre del blanqueo de capitales. ¿Por qué digo esto último? Porque si vos te acordás, fue la primera vez que el equipo económico en pleno se presentó para defender y argumentar una medida. Y es muy claro que esa medida no sirvió absolutamente para nada, ¿no? El blanqueo. El blanqueo. Tuvieron que tapar el fracaso de blanqueo con la negociación con Bulgeroni, que como bien decía el video, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me parece que lo que está sucediendo es que Cristina vio que no sigue más allá del 2015 y que empieza a ver las presiones típicas del final del mandato, ¿no? Creo que la discusión es política. Me parece que en el gobierno el único realmente que lo tolera a Moreno, además de Cristina, es Kicillof. Pero cuando digo el gobierno me estoy refiriendo a legisladores nacionales, a senadores, a gobernadores. Me parece que va a haber una presión creciente sobre Cristina para dos cosas. Primero, dejar de cometer los errores que se vienen cometiendo hasta ahora y empezar a resolver algunas de las cuestiones para el próximo candidato, ¿no? Y creo que esta es la tensión que empezamos a ver ahora y que recién empieza, ¿no? A ver, puntemos, ahora vamos a hablar de una decisión que tomó el juez Griesa hoy, que es negativa para la Argentina. Es una especie de advertencia y quiero la opinión porque usted es un experto en el tema, digamos, hace tiempo que sabe como el tema financiero, los fondos buitres, pero vayamos punteando lo que yo considero que son los tres rojos evidentes, todos los economistas lo dicen, de la economía kirchnerista, los talones de Aquiles que tiene hoy el kirchnerismo. Uno es lo que nosotros representamos con la foto de la calecita, ¿no? La calecita, el boleto de colectivo, el tren, es decir, esta desproporción que hay entre el precio de la calecita a 4 o 5 pesos, el subte a 2,50 y el boleto de colectivo a 1,70. Es decir que la calecita no te lleva a ningún lado. Claro, no te lleva y te das una vueltita de 2 minutos y te sale 3 boletos de colectivo. Claro. O 2 boletos de subte después de que Macri subiera a 2,50. Estamos hablando de Cava, ¿no? Para los que nos están viendo en el interior. Todo mucho más caro, incluida la calecita tal vez. Pero, no sé si la calecita, pero todo esto es mucho más caro. Bueno, ¿cómo se paga esta desproporción muy grande que también se puede reflejar en que 1,5 kilos de pan hoy equivale a una factura de luz de un mes en un departamento de 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, esa desproporción se cubre con los subsidios energéticos y al transporte. Estos son los últimos números de los subsidios energéticos, aumentaron 69% en los primeros 8 meses del año, suman 51.000 millones de pesos. Energético nomás. Energético, solamente los subsidios a la luz y el gas, y esto es lo que genera el déficit fiscal que hay que cubrir con la emisión monetaria, ¿no? Con la emisión de pesos. Y en el caso del transporte, ahí Randazzo lo que hizo es subió las tarifas de colectivo a principio de año y logró ponerle un freno, por lo menos a que no sigan creciendo los subsidios a los colectivos, pero de todas maneras los subsidios totales al transporte ya están en un crecimiento de casi el 20% en este año, en 8 meses, 18.000 millones de pesos. ¿Cómo se hace? Este es uno de los rojos de esta economía que hay que corregir después de la elección. Los subsidios, esta masa enorme de subsidios. Si miramos los últimos 12 meses, para tener un número anual, entre estos dos está cerca de 120.000 millones de pesos, ¿no? Esos 120.000 millones de pesos están muy concentrados geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, como decíamos antes, y socialmente en el rango más alto, en el 20% más rico de la sociedad. Por ejemplo, en los subsidios de energía que mirábamos antes, hay estudios que te muestran que el 10% más rico de la ciudad de Buenos Aires consume el 40% de la energía. O sea, vos estás subsidiando, el 40% de tu subsidio está yendo seguramente a los que no tenías que subsidiar. Bueno, esto se podía hacer al principio. Me parece que este es un ejemplo de tantas otras cosas que fue haciendo el kirchnerismo. Tenía los recursos y dijo, ¿para qué pagar el más mínimo costo político? Regalo la luz, regalo la energía,
uso el excedente comercial que tengo para pagar la deuda. Total, con eso puedo resolver la situación. Y lo que pasó es que se te fueron agotando todos esos márgenes de acción, ¿no? Entonces ahora estás con la contradicción de que finalmente tenés que hacer algo, ¿no? Ahora, ¿es posible que Cristina haga algo respecto a esto? Lo intentó una vez y después se bajó, ¿no? Claro, la discusión es, bueno, a principios de este año aumentaron la tarifa del colectivo, por ejemplo, Sí. y de los trenes y subte en el caso de Macri. Ahora, ¿cómo haces esto? ¿Cómo recortás estos subsidios, que ya no podés seguir emitiendo pesos para financiarlo, sin que te digan estás aplicando una política de ajuste, o sin que te planteen, che, mirá, vas a subir, no sé, 50% la luz, o 50% el gas, o no sé cuánto el colectivo, en medio de una economía que tiene 25% de inflación? No, lo que tenés que hacer es, tenés que mantener el subsidio, pero cambiar la naturaleza. En vez de subsidiar a la oferta, vale decir, todos entran en la misma bolsa, lo que hay que hacer es subsidiar la demanda. Entonces vos lo enfocás en aquel sector de la población que realmente necesita ese subsidio porque no podría estar pagando el precio del subte en el valor que dice Macri o el precio del colectivo, como se paga en el resto del país. Eso hoy tenés la tecnología, lo podés hacer a través de una tarjeta social, eso se puede dirigir. Es decir, así como subsidias al jubilado o al estudiante, podés subsidiar al que gana, no sé, hasta 4.000 pesos mensuales. Exactamente, y eso se lo metés en la tarjeta SUBE o se lo devolvés en la tarjeta SUBE, hay maneras de hacerlo. Es más, nosotros tenemos un proyecto de ley con Vicky Donda que proponemos eso en devolución del IVA, ¿no? El IVA, como está planteado hoy, también es muy regresivo porque el sector más vulnerable se consume todo su ingreso, ¿no? Y a ese sector le estás cobrando un IVA del 21%. Es cierto que en algunos productos de la canasta básica tenés la mitad del IVA, pero en esos productos todos pagamos la mitad del IVA, no solamente a los que querría subsidiar, sino también a los más ricos, ¿no? Entonces, esta es otra discusión que excede largamente a este gobierno que no hizo ningún cambio en materia tributaria. Pero llevamos 10 años sin discutir un programa tributario más progresivo. A ver, la segunda luz roja de esta economía, que es evidente y el propio gobierno la reconoció, lo que no sabe es cómo hacer que ya no luzca más roja y esté en amarillo y vuelva a verde, es el déficit energético. Es decir, los dólares y también parte de los subsidios, se explican parte de los subsidios fiscales, pero estos dólares. Esta economía hasta el 2010 exportaba más combustible de lo que importaba. Y en algún momento llegó a tener un superávit muy grande, es decir, entraban muchos dólares, 5.000 millones de dólares ingresaban por la cuenta energética respecto a lo que importabas. A partir del 2011 empezó el rojo. 3.000 millones de dólares de rojo, de déficit en el 2011, 5.000 en el 2012, y en 8 meses del 2013 ya vas 5.400 millones de dólares de rojo. Para 8.000 este año. Sí. Exactamente. En 8 meses ya tenés un rojo energético mayor al de todo el año pasado. ¿Cómo se hace para ahorrar dólares por acá? Bueno, esto no lo vas a resolver de un día para el otro. Para mí este es el más complicado porque, no podés tener una economía que funcione sin energía. Y por más vaca muerta, por más hallazgos que tengas en exploración, que no los has tenido, no es que prendés la canilla y enseguida sacás el petróleo, ¿no? Esto requiere un horizonte de tiempo, requiere cierta regla de juego de inversión que hoy no tenés, y por lo tanto esta es la parte de la herencia que va a ser más difícil revertir en términos de el plazo, ¿no? Es decir, que Cristina se tiene que poner a trabajar en este tema para los próximos gobiernos. Es decir, todo lo que inviertan ahora no lo va a ver como redituable Cristina, sino los próximos gobiernos, el que venga en el 2015 o el que venga en el 2019. Por eso es que lo que está haciendo es lo mínimo indispensable para no irse a la banquina, básicamente. Pero no es solamente esto. A ver, si vos haces la cuenta cambiaria, porque este es el inicio de la cuenta cambiaria, seguramente que el tercer tema va a ser deuda, me imagino. Ahora vemos el tema del turismo. Bueno, te sumo el turismo. Acá tenés un déficit de 8.000 millones. Expliquémosle a la gente, la cuenta cambiaria, ¿qué son? Los dólares que se van, que hay que pagar y que se van al exterior. Los dólares que se van. Pero hay cosas, digamos, que son absolutamente inelásticas para el gobierno, dado el esquema que montó, ¿no? Te regaló la energía durante tanto tiempo. Todos los argentinos queremos comprar energía barata y por lo tanto lo que pasa es que se produce menos de lo que necesitamos para consumir porque falta un esquema de inversiones, todo lo que ya sabes. 8.000 millones. Sumale a eso el turismo que anda por los 7.000. Ahora vamos a ese rojo. Sí. Ahora vamos Pero hagamos el rojo entero y después lo desmenuzamos si querés. Y sumale después el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda el año que viene son 10.000 millones, que es lo que pidió en el presupuesto. Entonces, son 3 facturas
10.000 millones por acá, 8.000 por acá, 7.000 por acá, 25.000 millones, que tenés que cubrir con el superávit comercial en el resto de los rubros. Al principio, en los años que vos mostrabas antes, tenías superávit en energía y también en todo lo otro. ¿Por qué? Porque tenías un tipo de cambio competitivo, claro. porque, bueno... Por eso, hasta el 2010, pese a que la fuga de capitales se dispara en el 2007, hasta el 2010 crecen las reservas del Banco Central. Exactamente. Es decir, se llega al pico de 52.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. A partir del 2010, del 2011, cuando empieza el déficit energético, el déficit turismo y los otros déficits, ya las reservas del Banco Central empiezan a caer persistentemente. Exactamente. Entonces vos tenés una factura de 25.000 millones de dólares que tenés que resolver. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que los dólares para la deuda los tenés que tener. Habría otra manera de hacerlo, lo podemos discutir. No puede quedarse sin energía y está atrapado en el fracaso del cepo cambiario, que cerró un grifo y abrió el otro, que es el del turismo. 25.000 millones de dólares. Contra eso tenés un superávit comercial en el resto. Los dólares genuinos que ingresan al país. Dólares genuinos de más o menos, ponele 10.000, 11.000. Es decir, hay un déficit enorme de dólares. Por eso caen las reservas. La diferencia es lo que caen las reservas por año. Exactamente. Las reservas caen por mes 1.000 millones. O sea, Bulgeroni te salvó 2 semanas de caída de reservas. Los 500 millones que trae Bulgeroni. Bueno, este es el otro dato, el tercer rojo que mencionaba Prat Gai. El tercer rojo es el del turismo. La caída de la cuenta de turismo, la balanza turística, que también fue muy superavitaria durante buena parte del kirchnerismo. Está buena la imagen detrás. Y sí, ahora se van todos al Caribe o a Miami. Sí. Hay un boom aparte esperando el 28 de octubre. Todos saben que después del 28 de octubre esto se acaba, entonces están contratando pasajes para el año que viene. Eso. Y después los que vienen, sobre todo el turismo limítrofe, ya se avivaron de no venden los dólares en los bancos, sino que lo venden en los arbolitos a 9 pesos. Pero bueno, este es el rojo, que el año pasado se convirtió en rojo de 3.000 millones de dólares y que en el primer semestre, en la mitad de este año, ya van 3.500 millones de dólares. Y en la mitad de este año ya tenés un rojo, salen más dólares por el turismo de lo que salió en todo el 2012. Por eso yo te decía 7.000 esa cuenta, ¿no? Por año, 7.000 millones de dólares de rojo en el turismo. 7.000 este año, a ver, con este tipo de cambio, con este esquema cambiario y con este juego de variables, esto que 7.000 este año, el año que viene puede ser 10.000 tranquilamente, ¿no? O sea, como bien decís vos, se duplicó de un año al otro. Entonces el año que viene, piso va a ser 7.000, podría ser, no sé, 10.000 o más. Esto se termina después del 27 de octubre. Y no sabemos, esta es una de las decisiones antipáticas que seguramente van a tener... Va a tener que tomar Cristina. A ver, el gran problema que tenemos es que quedan 2 años. Y 2 años con este esquema no aguantan las reservas del Banco Central. En el Banco Central hay 34.000 millones de dólares de reservas. A este ritmo se te van a ir 12.000, 13.000 por año. 13.000 el año que viene y más, bueno, ahí están los 34.000. Estos son los del día de hoy, que volvieron a caer las reservas porque hubo que hacer un pago del llamado Boden 15, los intereses de un bono. Pero las reservas vienen cayendo, cayeron prácticamente, ¿cuánto? 17.000, 18.000 millones de dólares respecto a este pico de 52.000 millones. Que había en el 2010. Eso en el 2010, si lo computás a partir del cepo cambiario, que es 2011, bueno, acá estás, tenés 13.000. 13.000 de caída aún desde el cepo cambiario, es decir, estos dólares se fueron. ¿Pero por qué digo esto? Esta era la gran solución que iba a resolver el problema. Acá, el cepo cambiario, chicos, porque si no se ve nada. Sí. La gran solución fue esta. Dijeron, bueno, perdimos reserva de 52 a 47, no se preocupen porque ahora ponemos el cepo cambiario. De 47 te fuiste a 34. A mitad camino dijiste, no te preocupes, porque esto lo resuelvo con el blanqueo. Voy a recibir 4.000 millones de dólares y con eso compenso. El blanqueo tampoco funcionó, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Prat Gai explicó de manera cristalina cuáles son las demandas de dólares entre energía, entre el turismo y el pago de la deuda que el gobierno viene haciendo tiquitaca desde el 2010, desde que se peleó con Redrado en el Banco Central. Eso da 20.000 millones de dólares o más. No, desde antes venía pagando la deuda, ¿no? De 20.000 millones de dólares o más de demanda de dólares. E ingresan por dólares, por el superávit comercial, 10.000 millones. La diferencia es la caída esta de las reservas, los dólares que se van. Bueno, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Hay que devaluar? Mira, ¿Es la devaluación lo que está haciendo el gobierno? El gobierno ya está devaluando, pero está devaluando mal. Está devaluando a un ritmo del 30%, 32, 33%. Con eso cree que le gana a la inflación de Moreno y también a la inflación verdadera. Pero lo que pasa es que no le ganan las expectativas, ¿no? Todos sabemos que el dólar va a ser más caro, no más barato.
Entonces, esto le pone una nueva velocidad a la inflación y no resuelve el problema de fondo, que es que el tipo de cambio está efectivamente atrasado, ¿no? No es una sola medida, Maxi, la que hay que plantear. Hay que plantear una reprogramación de todo el esquema económico, ¿no? Es decir, devaluar en este contexto como está haciendo el gobierno, está subiendo 25, 30% anual el dólar. Es suicida eso realmente. Es seguir llevando la inflación atrás y seguir depreciando la moneda argentina, es decir, generando más desconfianza en la moneda argentina. Exactamente. No resolvés el problema de fondo, que es el atraso cambiario, y la consecuencia, que es la inflación, la pones en un nivel incluso más alto, ¿no? Ahora, esto me interesa que nos enfoquemos en la deuda, porque yo creo que el origen de todos estos problemas, de todas estas herencias, y hay más, seguramente Daniel lo va a explicar mejor que yo, pero si vos mirás bien los números sociales y los números de pobreza y de indigencia, no mejoraron desde el 2007 en adelante, ¿no? Hubo una gran mejora hasta entonces, pero desde que asumió Cristina Kirchner no mejoró. Después el estancamiento del empleo y la inflación te neutralizaron las mejoras, no pudiste seguir mejorando. No pudiste seguir mejorando, y eso que tuviste el programa más importante que has tenido en materia social, que es la asignación universal por hijo, mal llamada universal, ¿no? Entonces yo quiero también que nos enfoquemos en esa herencia, que me parece que es la central. Pero yo todos estos temas los ato con el problema original, con el pecado original, que fue la negociación de la deuda. La negociación de la deuda es el origen de las mentiras del relato. Nos dijeron que había habido una quita del 75%, y lo que no logró la negociación de la deuda fue recuperar el acceso al mercado. Como no tenías acceso al mercado, el gobierno desde el relato intentó transformar en virtud un defecto, que era que nadie te prestaba. En vez de tomar crédito para refinanciar parte de los vencimientos, lo que hizo es tener que sacar de las reservas para pagar cada uno de esos vencimientos de capital de la deuda. Ese rótulo desendeudamiento. Desendeudamiento, que sabemos que es falso. Miremos el Banco Central. El Banco Central hoy tiene esto de reservas. En su activo tiene el doble de esto, más de 60.000 millones de dólares, en papeles que no valen absolutamente nada. ¿Por qué no valen absolutamente nada? Pues son letras intransferibles que le dio el Tesoro a cambio de las reservas, y que cuando venzan, obviamente, que el Ministerio de Economía va a decir, acá va otra letra, ¿no? Entonces, lo que pasó en ese interín, que con el verso del desendeudamiento, porque no le prestaban, porque negoció mal la deuda, se fueron llevando el patrimonio del Banco Central. Cuando eso se transformó en un problema y dijeron, no podemos seguir así, vino el cepo cambiario. Cuando no funcionó el cepo cambiario, vino lo peor, que fue, bueno, no tenemos las reservas, no nos prestan en el mercado para refinanciar, pidámosle a los que están al margen del sistema, que son los evasores, los narcotraficantes, quienes quieran llamar. Eso tampoco funcionó. Entonces ahora viene la gran idea de, obligar a los empresarios que tienen alguna necesidad regulatoria. El bono patriótico. Claro, el bono patriótico, que se llama BADE, que bueno, la novedad que tenemos hoy es que Bulgeroni entró con 500 millones, pero bueno, los números no dan tampoco. A ver, hay una posibilidad. Cristina tenía en diciembre del 2011 un plan alternativo, que era el que había acercado a Amadou Oudou, que bueno, se fue a la vicepresidencia, pero hasta entonces era ministro de Economía. También Lorenzino tenía el mismo plan, porque era el delfín de Amadou Oudou, que decía, vamos con la sintonía fina, aumentamos tarifas, energía y transporte, con eso recortamos fuertemente subsidios, al recortar subsidios tenemos que emitir menos pesos, menos emisión monetaria, con eso le bajamos el impacto a la inflación porque hay menos déficit fiscal, y de esa manera, ordenando un poquito las cuentas y haciendo algún maquillaje en el INDEC para que no luzca tan grosero el dibujo, podemos salir a tomar crédito al exterior para financiar los dólares que faltan en Argentina. Ese era el esquema vudú, la sintonía fina. De hecho lo anunció. Con debido anunciaron los recortes de subsidio, que después no. Alguien podrá decir, bueno, después tuviste la tragedia de Once, es decir, la política no es lo mismo de lo que ves en los papeles, pero bueno, eso se quedó y avanzaron con lo del cepo al dólar, la solución Moreno. Hay posibilidades, están diciendo del gobierno, que después de la elección, Cristina, tratando de ordenar los juicios del CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, tratando de resolver el tema de los fondos buitres, es decir, tratando de hacer un nuevo INDEC de la mano del FMI, que están haciendo la revisión metodológica, ¿hay posibilidad de que a fin de año Argentina pueda de alguna manera volver a tomar crédito? No para endeudarse, sino simplemente para refinanciar el capital de la deuda. Cuando vence el capital de la deuda, tomás un crédito más barato que el que habías tomado antes
y lo financiás. Y vas pagando los intereses, lo que hacen todos los países, desde Bolivia, de lo que hace Bolivia, o lo que hace Estados Unidos, claro, o Brasil, lo que hacen todos los países en el sistema capitalista, claro, incluso Venezuela. Y que se entienda que no es aumentar la deuda, porque lo que te va a decir un funcionario kirchnerista, nos quieren volver a endeudar. No, lo que queremos es que pagues deuda con deuda. La pregunta es, ¿tiene margen, Cristina? Porque si hace esta política, que me consta que algunos le están sugiriendo dentro del gobierno, y que ya están deslizando, que está la posibilidad. Aparte puede vender y decir, miren, los países crecen con crédito. Es decir, uno toma crédito para no seguir sacando de las reservas, que son lo que te da la fortaleza a la política económica. ¿Tiene margen para reorientar la cuestión los próximos 2 años y volver al círculo virtuoso hasta el 2007? Bueno, ahí es donde es un gran problema la cuestión judicial de la deuda en Nueva York, ¿no? Sin resolver... Los fondos buitres. Sí, los fondos buitres y los que accionaron no son todos fondos buitres. Hay 2 fondos buitres que realmente es obsceno lo que obtuvieron en el fallo porque les dan una ganancia de 10 veces, pero es una ganancia que no hubieran tenido si no fuera por la impericia del gobierno en toda la negociación. Entonces, si vos querés salir al mercado internacional con un fallo casi firme que exige pagarle a Argentina lo que se dice que tiene que pagar y Argentina dice que no lo va a pagar, hoy Griesa también advirtió que si buscaban si buscaban pagar acá en la Argentina los bonos que tienen que pagar en Nueva York, no le iba a permitir, que era eludir a la justicia norteamericana. Entonces, si ahora Griesa, la verdad que es un desastre. Griesa es un desastre. No juega una para la Argentina. No juega una para la Argentina, pero bueno, Argentina se las deja todas. Son todos centros de Argentina para el gol en contra de Griesa, digamos. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, y la otra cosa que hay que decir es, Argentina eligió la jurisdicción de New York. No es que se despertó un día Néstor Kirchner y una teoría conspirativa lo habían agarrado y le habían emitido todos los bonos en Nueva York. Al momento de refinanciar y reestructurar la deuda, Kirchner y Labaña eligieron que la jurisdicción de esos nuevos bonos fuera New York. Entonces, vos como nación te sometiste a un juzgado y a una jurisdicción que ahora le estás diciendo no tengo interés en pagar. Entonces, eso es lo que hace mucho ruido para la posibilidad de salir al mercado a refinanciar los vencimientos. Por eso la locura del blanqueo y por eso creo que la salida va a ser sí, empezar a colocar deuda, pero de esta manera tan discrecional, tan a lo Moreno, como vimos en el día de hoy de Bulgeroni, ¿no? Y retomando la discusión de Moreno y de los 7 ministros de Economía, me parece que la manera de ver lo que está pasando después de 10 años de kirchnerismo es la definición de un amigo mío que dice, en los gobiernos arrancan los mejores, siguen los amigos, terminan los que quedan, ¿no? Y creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Y comparto la reflexión anterior de que acá no es tanto cuál sería la figura que podría ser ministro de Economía, sino quiénes son los pocos que están dispuestos a hacerse cargo de ese ministerio con Moreno adentro. Ahora, de lo que estamos hablando acá, porque todavía, 2 años después de la sintonía fina que no fue, lo que estamos hablando acá es que todavía el gobierno tiene margen de acción grande. Es decir, claro, acá no es el callejón sin salida que era la convertibilidad. No, pero es decir, es más, si el gobierno hace 2 años hubiese tomado, no sé, la estrategia, por decir algo, vudú lorenzino, tal vez hoy se podría estar creciendo con las mismas reservas que había hace 2 años o más. Es decir, el gobierno hubiese ampliado sus márgenes políticos, ahí, bueno, lo cual hubiese sido una preocupación para la oposición, ¿no? De por dónde entrarle al gobierno para generar una alternativa. Yo hubiera preferido estar preocupado por eso como opositor y no por la herencia que van a dejar, honestamente. Y me parece que lo que ocurrió fue que se endulzaron tanto y se entusiasmaron tanto con la reelección que a mitad camino Cristina dijo no. A mí me sobra, la oposición está totalmente atomizada, no es necesario pagar este costo político y después remontar, yo sigo con mi esquema, me sobran los recursos, me los como crudos. Eso no pasó. Entonces ahora están llegando las facturas. La última pregunta y me voy a discutir un poco con Alberto de Facio. Una reflexión, perdón, no quiero llevarme todo el tiempo, pero vos preguntabas si tienen margen de acción. Ellos eligieron no tener todo el margen de acción que podrían tener. Tienen algo pequeño, que no es cero, pero que es mucho menos de lo que podrían tener. ¿Por qué digo esto? Porque todas las cosas que vimos acá en los cuadros y la discusión que hemos tenido no son problemas irremontables que nos vienen de afuera y que son objetivamente imposibles de resolver. No, son la consecuencia de malas decisiones de política económica que se han ido acumulando. De un gobierno que dijo, bueno, pateo las facturas para adelante y que al final se quedó tanto tiempo que le llegaron las facturas.
Entonces, bueno, esta es la discusión. Rapidito, porque quiero hablar con Alberto de Facio, con Jorge Giacobbe y con Daniel Arroyo, porque hay toda una discusión sobre los nini y los que no estudian ni trabajan, a partir de lo que ha planteado el senador Daniel Filmus. Hay más nini, hay más chicos que no estudian ni trabajan en la Argentina. Él está muy contento, dijo, ¿no? No sé si está, lo trató, se metió en un berenjenal, ¿no? Filmus dijo que era positivo porque muchos de los que no estudian ni trabajan son mujeres que están cuidando a sus chicos menores de 5 años y que la asignación por hijo es una especie de seguro para esas mujeres de maternidad. Bueno, vamos a discutir un ratito con uno de los expertos, Daniel Arroyo. A ver, la última, breve. Hay toda una discusión a cuánto está creciendo la economía argentina. Y más allá de las consecuencias que tienen, hay consenso que el empleo está prácticamente estancado, creciendo muy, muy poquito, pero la pregunta es cuánto crece la economía argentina. Y tiene una consecuencia que usted siempre ha dicho, que es muy pesada para la Argentina, que es que si Argentina crece este año en los papeles más del 3,2%, el año que viene hay que pagar 4.000 millones de dólares del llamado cupón PBI. 5.000. O tal vez más. Está creciendo hoy la Argentina más, porque los papeles del INDEC hoy dice que la economía argentina está creciendo más que China. Es decir, en el segundo trimestre creció más que China, 8,3%. Y ayer Kicillof dijo que este año la economía va a crecer 5%. Es decir, el gobierno ya está aceptando que le va a pagar 4.000 millones de dólares a los acreedores el año que viene, según los datos del INDEC. Mira, de cada dólar que se paga del cupón del PBI, la mitad es invento estadístico y la otra mitad es efectivamente el compromiso asumido en su momento. Esta es la magnitud del dibujo. Esta es incluso una denuncia que nosotros hicimos en sede judicial, denunciando penalmente a la Presidenta y a Moreno y trayendo a colación los números. En estos últimos días apareció un paper de un ex del INDEC, Konenberg, que hace un cálculo de cuánto es efectivamente esa sobreestimación. Y yo creo que nadie puede creer que la economía está creciendo al 8,3%. Acá tenés algunas distorsiones, por ejemplo, Maxi, dentro de ese 8,3%, la tercera parte de ese crecimiento es el sistema financiero. Sí, el sistema lo mostramos acá, sí. Pero después mirás cosas el crecimiento de los bancos. El crecimiento de los bancos, ¿por qué? Porque el deflactor del sistema financiero es 3% anual. Entonces da que está creciendo un 24% anual. De acuerdo a estos números, el sector que más ganó representación en el PBI durante el kirchnerismo es el sistema financiero. Pasó de 4 puntos a 8 puntos. Esto no es cierto. No es cierto. Pero aparte contradice las bases del modelo que siempre se sustentó en los primeros años, hasta el 2007-2008, en la industria, en el campo, en la minería, en los sectores productivos, propiamente dicho, hasta ellos no en los servicios. Kicillof, cuando fue al Congreso, reconoció que también fue un verso lo de la industrialización, porque cayó la participación de industrialización en el producto. Me estás apurando. Sí. Pero bueno, esto no es cierto. Tiene una consecuencia directa en términos de que acá mentís y pagás de más, y por eso creo que esto es condenable en sede judicial y es lo que nosotros vamos a perseguir, ¿no? Prat Gay, gracias por haber venido esta noche a Plan MO.